Esta semana el tablero geopolítico del Caribe volvió a moverse con fuerza. Estados Unidos ha intensificado sus operaciones militares en el Pacífico y el Caribe, mientras el gobierno de Nicolás Maduro responde con un tono más desafiante y un despliegue interno de tropas sin precedentes desde el 2019. Detrás de cada movimiento hay algo más que un enfrentamiento. Hay inteligencia, estrategia y mensajes cifrados que marcan una nueva fase en la disputa por el control político, energético y territorial en la región. El Caribe se ha convertido otra vez en el escenario donde se miden las potencias, los egos y las ideologías. En este especial te voy a contar los 10 hechos más importantes de la semana, todos verificados, contrastados y narrados con contexto para que tú, con audiencia, puedas sacar tus propias conclusiones. Estados Unidos amplía sus operaciones al Pacífico. El movimiento más visible fue el ataque de Estados Unidos a embarcaciones en el Pacífico Oriental, con un saldo confirmado de al menos 5 muertos. Según Reuters, se trató de operaciones quirúrgicas autorizadas bajo el marco de la lucha contra el narcotráfico. Pero lo relevante no fue el ataque en sí, sino el territorio que es el Pacífico. Hasta ahora Washington había concentrado su poder en el Caribe. Al mover su frente hacia el Pacífico, está enviando otra señal de expansión estratégica. Ya no se trata solo de contener a Maduro, sino de controlar las rutas marítimas del narcotráfico que nacen en Venezuela y Colombia y que alimentan los mercados de Centroamérica, México y Estados Unidos. El papel encubierto de la CIA. The Guardian reveló que la CIA está asumiendo el mando operativo en muchas de estas acciones. Su rol no es solo recopilar inteligencia, coordina ataques, selecciona objetivos, infiltra redes financieras y comparte datos con unidades del Comando Sur. Este tipo de intervención indica que Estados Unidos está librando una guerra en las sombras, no una invasión tradicional, sino una ofensiva invisible donde los satélites, los drones y los espías reemplazan los tanques. Y eso explica por qué Washington no necesita desplegar oficialmente tropas para ejercer control. El verdadero poder está en la inteligencia, no en la fuerza visible. Bombarderos sobre el Caribe, el mensaje desde el aire. Esta semana se detectaron vuelos de bombarderos B-52, B-1B cerca del espacio aéreo venezolano. Según Military Times, fueron misiones de demostración de ataque diseñadas para evitar una advertencia calculada. No hubo bombas, pero sí una clara intención: probar la reacción venezolana. Cada vuelo de este tipo es un mensaje psicológico, es la forma en que Estados Unidos le recuerda a Maduro que puede alcanzar cualquier punto de su territorio en cuestión de minutos. Y al mismo tiempo, es la forma de medir el desempeño de los sistemas rusos S-300 que protegen las zonas petroleras, una guerra sin balas, pero con sensores, radares y espionaje electrónico de alta precisión. Maduro se blinda y desafía. En Caracas, el gobierno reaccionó con el anuncio de una alerta de defensa nacional. Se movilizaron unidades de la Guardia Nacional, se activaron milicias y se reforzaron los perímetros de las refinerías de Amuay y El Palito. Maduro acusa a Estados Unidos de preparar un ataque encubierto bajo el pretexto de narcotráfico. Medios europeos citan fuentes que hablan de supuestos explosivos instalados en campos petroleros como parte de una estrategia de disuasión, algo similar a lo que hizo Saddam Hussein en 1991 con los pozos de Kuwait. Aunque no existen pruebas sólidas de esta amenaza, lo cierto es que Maduro ha pasado del discurso a la militarización. El mensaje es claro: si lo atacan, su respuesta no será simbólica. Donald Trump endurece su narrativa. El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, declaró que Venezuela volverá a ser libre con o sin Maduro.
Con este lenguaje reactivó el marco del narcoterrorismo y justificó las acciones militares en aguas internacionales. Trump está convirtiendo la política exterior en una herramienta de campaña combinado y combina fuerza y patriotismo en su narrativa. Calificar a Venezuela como Estado terrorista le permite saltarse los mecanismos del Congreso y ejecutar operaciones directas al estilo de las misiones antiterroristas en Medio Oriente. En otras palabras, Venezuela ya no es vista solo como un país, sino como un objetivo táctico. Colombia y el Caribe entre la crítica y el miedo. El presidente Gustavo Petro expresó públicamente su rechazo a las incursiones estadounidenses, calificándolas de violación a la soberanía regional. Países del Caribe como Trinidad y Tobago, Santa Lucía y Barbados también han mostrado inquietud ante la posibilidad de que se generen daños colaterales en sus aguas territoriales. El Caribe, que siempre ha sido el corredor comercial y turístico de la región, se está transformando en un corredor militarizado. Los gobiernos caribeños sienten que están en medio de una guerra que no les pertenece, pero que podría arrastrarlos por simple geografía. Una guerra que se libra a pocas millas de sus costas. México marca distancia y teme una doctrina Monroe 2.0. La presidenta mexicana fue una de las voces más firmes esta semana. Desde el Palacio Nacional advirtió que ninguna nación latinoamericana debe aceptar intervenciones unilaterales en el Caribe o el Golfo de México. Con esto, México se desmarca abiertamente de Washington y su estrategia de presión sobre Caracas. Su declaración no es solo diplomática, es política. Representa el temor de que Estados Unidos reactive una versión moderna de la doctrina Monroe, aquella que en el siglo XIX justificaba la intervención estadounidense en América Latina bajo la excusa de la seguridad. Hoy el argumento no es el comunismo ni la expansión soviética, ahora es el narcotráfico, pero la lógica es la misma y México teme que ese mismo guión pueda usarse mañana contra cualquier otro país de la región. Fragmentaciones internas en el chavismo y guerra de inteligencia. Los servicios de inteligencia europeos y algunas fuentes venezolanas filtradas en redes coinciden en algo dentro del chavismo. Hay fracturas. Se habla de al menos 3 corrientes internas. Una, encabezada por Diosdado Cabello, que impulsa la línea dura y el enfrentamiento. Otra, más pragmática, que busca un canal de diálogo con Washington. Y una tercera, integrada por mandos militares intermedios, que preferiría evitar un conflicto directo. Algunos reportes señalan que deserciones silenciosas y desplazamientos de oficiales hacia la frontera con Colombia. Y según fuentes de inteligencia, se han detectado contactos discretos entre militares venezolanos y mediadores internacionales. El mensaje que deja entrever esto es poderoso. La amenaza más grande para Maduro puede no venir de afuera, sino desde adentro. El narcotráfico como excusa o como eje real de la operación. El argumento oficial de Washington es claro. Las operaciones buscan frenar el narcotráfico marítimo. Pero detrás de esa narrativa hay un doble objetivo. Por un lado, cortar las rutas que salen del delta del Orinoco, Zulia y el Pacífico colombiano. Y por otro, debilitar financieramente a la estructura del poder de Maduro, que depende de esas redes para sostener su economía paralela. El término narcoterrorismo usado por Trump es una jugada política y militar. Coloca al chavismo en el mismo plano que Al-Qaeda o al Estado Islámico y le permite a Estados Unidos actuar sin declarar formalmente una guerra. En otras palabras, el narcotráfico no es solo un delito, es el argumento perfecto para reconfigurar el mapa del Caribe. Este enfoque busca también enviar un mensaje a otras potencias. Washington sigue controlando su patio trasero y está dispuesto a usar la fuerza para mantenerlo.
El narcotráfico se convierte así en un catalizador del poder geopolítico, un tablero global que se reacomoda. Venezuela es hoy un microcosmos de la tensión mundial. Rusia continúa respaldando a Maduro con inteligencia, entrenamiento militar y suministros de armamento. Irán ha reforzado su presencia técnica en el área petrolera y China observa con cautela, pero sin romper los lazos comerciales. De otro lado, Estados Unidos ha consolidado una red de aliados que incluye Reino Unido, Francia y de pronto Colombia y algunas naciones del Caribe anglófono. El resultado es una rendición moderna de la Guerra Fría, dos bloques midiéndose en una región rica en petróleo, rutas marítimas y poder simbólico, y en el centro un país, Venezuela, convertido en punto de equilibrio o de ruptura del orden regional. Lo que ocurra los próximos meses puede definir el mapa político de América Latina y lo más preocupante, cada semana los márgenes de negociación se reducen. El lenguaje diplomático cede terreno ante la lógica militar y la posibilidad de un error, una provocación o un incidente naval podría desatar una crisis de consecuencias impredecibles. Y aquí vamos con la conclusión. Esta fue una semana clave en la nueva fase de tensión entre Venezuela y Estados Unidos. 10 hechos que muestran cómo la confrontación pasó del terreno político al militar y del discurso a la acción. El Caribe se está convirtiendo en un tablero donde se cruzan intereses de poder, narcotráfico, petróleo y geoestrategia global. Y detrás de cada titular hay una pregunta de fondo. ¿Estamos viendo un preludio de un conflicto mayor o una nueva forma de control político sin necesidad de invasión directa? En este canal, semana tras semana hacemos este análisis como parte de nuestro ejercicio de verificación y contraste. Mostramos las dos partes, los hechos y las interpretaciones, porque solo entendiendo la información desde ambos lados podemos construir una visión más clara de lo que realmente está pasando. Déjanos tus comentarios, tus opiniones y tus conclusiones. Queremos leerte. Queremos que este espacio siga siendo una comunidad de análisis, pensamiento y conciencia geopolítica latinoamericana. Soy Wilson Barco. Gracias por seguirnos, por compartir. Gracias por estar ahí.